Estamos ante la segunda emisión de Entrevistas al Hueso, esta vez con el concejal Leonardo Midón de Fuerza Patria, concejal y a la vez candidato para Renovar. ¿Cómo estás, Leo? Bien, muy bien. Bueno, ya te comenté más o menos de qué se trata el tipo de entrevista. Inauguramos con Diego Sarna, que de hecho Diego Sarna te dejó una pregunta que después te la vamos a recordar. Rara la pregunta, y más que Rara. pregunta era un diagnóstico, así que como pregunta... Fue más opinión que... Claro. Muy bien. Comenzamos entonces. Bien. Recién venimos a hacerle una nota a Karina Torres, algo le preguntamos a ella, pero vos vas a saber darme un panorama un poco más certero. Según Guillermo Varela, la cámpora, me la llama así, yo te traslado las palabras, ejerce algo que él llama la dictadura de la lapicera, ¿no es cierto? En una línea muy parecida se expresó este sábado Mauricio Villanueva, y también lo hizo hace poco Germán Schenbleck, que estaban ambos en una lista que finalmente no sucedió, que se bajó, que es la lista del MDF. Es más, Mauricio Villanueva dijo, esta es la última vez que sucede esto de la dictadura de la lapicera, de la cámpora en Campana. Dijo que no va a pasar nunca más. ¿Qué tenés para decir de estas declaraciones? En principio, me parece que de quien viene de los dos sectores son distintos, ¿no? El MDF, en principio, me parece que yo no pertenezco a ese espacio. No hay una dictadura. Cuando se armó la lista de Fuerza Patria, lo que quedó claro que había tres sectores que tenían una mesa provincial en la cual tenían que pasar esas tres patas, digamos, para que se validen las listas. Si nuestra lista, como la gran mayoría de las listas de la provincia, siguieron en camino, es porque los tres sectores, la pata que representaba Máximo, que es el kirchnerismo, la pata de Axel y la pata del Frente Renovador de Sergio Massa, validaban los candidatos. Si tienen un problema de representatividad o una interna dentro del MDF, eso la verdad que nos excede por completo a nosotros. Nosotros cuando preguntamos en la provincia con quién teníamos que hablar del MDF de Campana, el compañero que nos marcaron y que nos referenciaron fue Alejo Sarna. De hecho, como gente del MDF deberían estar contentos porque el MDF en nuestra ciudad está encabezando. Después puedo tener ciertas miradas al respecto de cómo piensan organizarse. El MDF es una mesa, digo, un compañero que no integre esa mesa queda fuera del MDF, se supone que es un movimiento. Ese tipo de cuestiones me parece que deberían ser más claras. No sé a qué apuntan con que es una dictadura de la cámpora. Nosotros siempre hemos armado nuestras listas, la cámpora ha estado en un sector, hemos estado en unidad, pero también hemos presentado internas, y ya le hemos ganado al candidato con el que ahora estamos en unidad, y entre los cuales algunos de los que quieren formar parte de esta mesa del MDF iban en esa lista, digamos. O sea que en algún punto también ya han entendido que de alguna manera dónde hay más representatividad que en otras. Hemos estado en internas con 5 listas, las cuales en ese momento habíamos sacado el 80% de los votos nosotros. Varela ni siquiera salió segundo, creo que salió tercero o cuarto, solamente le pudo ganar a Leo Ramos. Tiene todo el derecho a presentar. Con Varela nunca hemos hablado, siempre Varela ha tenido más asiduidad para hablar con el gobierno local que con los compañeros. Pero también es una constante de Varela. Cuando uno recorre, te puede gustar más o menos, pero cuando nos ves a nosotros sabes quién es cada uno. Cuando recorres la historia militante de Varela, fue ir a la alcanza. Fue el que se anunció como el responsable de la cámpora a nivel local. Luego fue candidato de cazador con otros dos. Después pasó a ser un anti-Néstor y anti-kirchnerista. Después era kirchnerista nuevamente. Estuvo el último tiempo defendiendo en forma acérrima a Cristina, pero ahora tiene el tupé de conformar una lista con aquellos que hicieron todo lo posible para que Cristina vaya presa. Entonces, te puede gustar más o menos, pero lo que nosotros también creemos que hay que valorar en la política es la coherencia. Bien. En línea con lo que venís diciendo y siguiendo con algunas declaraciones que han hecho estos candidatos, ¿no? Tanto Guillermo Varela como Mauricio Villanueva. Me voy a quedar con algo que dijo Mauricio Villanueva porque fue muy fresquito, lo dijo este sábado en la FM Simple. ¿Es cierto que la lista, estas fueron las palabras que utilizó él,
la armaron 2 familias en una estación de servicio, de Río Luján. ¿Es cierto eso? No. Sí tuvimos reuniones. Digo, primero, si hubiéramos querido armar una lista entre gallos y medianoches, como dicen, no lo hubiéramos hecho en una estación de servicio. No sé a qué 2 familias se refieren. Digo, una de las que estaba ahí sentada sí es la mamá de mi hija, pero ya hoy por hoy tengo un camino familiar distinto. Sí debería tener la valentía de darse cuenta que eran 4 dirigentes o 4 referentes políticos en un sector que mucho tiempo nos decían que por qué no nos juntábamos a la unidad. Bueno, parece que la unidad vale cuando ellos están a la cabeza de los proyectos. Digo, ahora estamos intentando empezar un camino de unidad, no coyuntural, sino una unidad a largo plazo, con proyección, y también eso les molesta. Me parece que es bastante deshonesto intelectualmente, Mauricio, porque con el que hablaba era conmigo. Literalmente yo en una de las últimas charlas que tuve con él le pregunté qué es lo que pedía el MDF para Campana. Dijo que no querían nada, que ellos querían participar. Después siguieron otras reuniones con otros compañeros, pero no hay que ser intelectualmente deshonesto. Te hago 2 preguntas, en realidad se me ocurren tantas para hacerte, pero voy a tratar de que la entrevista no dure 4 horas, ¿no? ¿Consideraron ustedes, en el momento de confeccionar la lista, incluir, y por ahí después las negociaciones fracasaron, ¿no? Pero ¿consideraron en algún momento incluir a Germán Jendruek y a Guillermo Varela? O por ejemplo, con Guillermo Varela, ¿hubo algún momento de pensar lo metemos o no, o nada? ¿Y con Germán Jendruek cómo fue? Yo en lo personal... Porque son las 2 personalidades que más estridentes, ¿no? En esta... Sí. Varela hace mucho tiempo que no tiene diálogo con el peronismo local. Ok. Él no estuvo en consideración para la lista de Fuerza Patria. Varela es una persona que está más cerca de... De hecho, la lista se la armó Contreras. Digo, con eso está todo dicho. Y volvemos a lo mismo, a lo que te decía al principio. Varela está armando una lista con la gente que llevó presa a Cristina. Para mí eso es razón o motivo suficiente como para al menos tener algún tipo de miramiento respecto a... O sea, estás mucho más lejos de Varela que de Jendruek. Completamente. Y con Jendruek Jendruek... lo conozco. Jendruek ha militado acá. Digo, a Jendruek lo conozco de mucho tiempo porque él era JP Cámpora. Claro. Él era la pata JP en la Cámpora, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esta disyuntiva entre cuál es la representación del MDF en la lista? Te digo, la verdad nos dio mucha tela para cortar a Mauricio Villanueva el sábado con lo que habló. Él dijo que ustedes dicen que la representación del MDF en la lista de Fuerza Patria es Alejo Sarna. Nosotros no lo decimos, lo dicen los dirigentes provinciales. Bueno, él dice que a Alejo Sarna lo invitaron a participar de las reuniones y la conferencia de prensa de presentación del MDF en Campana y que él declinó todas las invitaciones diciendo que no era su línea. Es lo que, no lo que digo yo, lo que dice él. Bueno, está bien. Insisto, es una mesa, digo. Si quieren ser un partido, será un partido. No sé, si es una mesa, si no estás en esa mesa, no sos MDF, bueno, esas cosas las tienen que resolver hacia adentro de su espacio. Es algo que nos excede. Nosotros cuando consultamos en la provincia con quién teníamos que hablar por el MDF, nos dijeron Alejo Sarna. Muy bien. Y eso es lo que hicimos. Salgo del tema de rosca de las listas y te pregunto, una pregunta ideada por el compañero Germán, pero está muy atinada, con respecto al conflicto salarial con las enfermeras. Son 2 preguntas, ¿no? Yo puedo dar fe que a vos te vi, Sí. pero no vi a todo el bloque, no vi a todo el peronismo. El bloque estuvo todo. En alguna que otra marcha han estado todos los compañeros. Nosotros siempre estuvimos acompañando, entendíamos que nosotros no tenemos que ser protagonistas de ese reclamo, pero sí acompañar. De hecho, estamos en continuo diálogo con las compañeras, Margarita, varias, prefiero no nombrarlas por cuestiones tan básicas como el reiterado apriete que suelen tener. Bueno, a nadie le escapa los últimos acontecimientos de esta semana con un trabajador que osó intentar postularse como delegado. Pero nosotros estamos a tiro y obviamente acompañamos, lo creemos legítimo y fuimos un sector que impulsó traer esa conflictividad adentro del Consejo Deliberante cuando la gran mayoría de los concejales no querían hacer eso. Coincido con eso, pero ¿no pensás que estuvieron un poco tibios en el acompañamiento? Nosotros acompañamos en tanto y en cuanto le sea funcional a las trabajadoras y a los trabajadores. Digo, entendemos que hay límites. Muchas veces tenemos más ganas de hacer que lo que podemos hacer.
Hay momentos que, digo, la lucha es de ellos. Nosotros acompañamos y podemos impulsar, pero la lucha es de los compañeros y compañeras trabajadores. Entonces vamos a hacer hasta tanto les sea funcional a ellos y hasta tanto nos permitan ellos. ¿Coincidís de alguna forma o puede ser que haya sido un temor de ustedes la acusación de carancheo, que la escuchaste, ¿no? Sí, pero a mí el tema del carancheo se nos ha acusado por 20 millones de cosas. Hasta en la época de las vacunas, cuando traíamos algo que sabíamos que le iba a salvar la vida a nuestros vecinos y vecinas, yo fui denunciado el segundo día por vacunatorio vivo. O sea que ese tipo de acusaciones, mira, cuando nosotros tenemos la certeza o la convicción de que lo que vamos a hacer o lo que vamos a acompañar está bien, esas cosas no nos preocupan demasiado. Pero insisto con esto, nosotros vamos a acompañar y vamos a estar en tanto y cuanto le seamos funcional al reclamo, si, obviamente que lo creemos justo, le seamos funcional al reclamo que llevan adelante los trabajadores y las trabajadoras. Bien. Conectando con esto que dijiste de la autoría intelectual de Javier Contreras en la lista de Somos, ¿no es cierto? Tanto el concejal Barja como Guillermo Varela han criticado a Fuerza Patria y a esta lista de Fuerza Patria por la falta de renovación, por así decirlo, ¿no? Se juegan estos 4 lugares y 3 son figuritas repetidas, salvo Karina Torres. ¿Qué puedes decir al respecto? Mira, te puede gustar más o menos, pero es lo que nuestros compañeros decidieron. Creo que no sé cuánta validez tiene la crítica. ¿Qué es la renovación? Venir con caras nuevas todos los días. Claro, lo que dice práctica política. ¿A qué se refieren con renovación? El gobierno local, sin ir más lejos, en cada elección te traen 20 candidatos ignotos, son todos caras nuevas, pero al momento de levantar la mano votan siempre de la misma manera, ordenaditos y funcionales a los mismos intereses. ¿Esa es la renovación? Varela es la renovación, que viene haciendo su negocio, pegándole más a los compañeros que dirigiendo sus críticas. No le conozco una crítica a Vela, pero fíjate que en lo que hablamos de la nota, siempre las críticas del sector de Varela fueron a los propios compañeros. ¿Eso es la renovación? Así vamos a trabajar la unidad. Yo estoy dispuesto a votar a cualquier compañero que venga y nos traiga el mejor candidato, el que nos pueda garantizar ir por más, y yo me encolumno atrás de eso, pero háganlo. Llegamos a las últimas 2. ¿Cuánta responsabilidad tiene el kirchnerismo, y ya no hablo a nivel local o en general, ¿no? En la llegada de esta ultraderecha liberal que tenemos en el poder? ¿Cuánta responsabilidad tienen las contradicciones y las disputas, ¿no?, entre Axel Kicillof y Cristina Fernández en este presente con un liberalismo empoderado, digamos? Yo creo que no solo el kirchnerismo tiene responsabilidad. Yo creo que la clase política en su conjunto tiene mucha responsabilidad sobre esto. Y siguen algunos sin tomar conciencia de lo que está en juego ahora, de lo que se viene, que no es algo local, porque también sería bastante sesgado decir que es un fenómeno local. Si no tomamos conciencia de hacia dónde está yendo el mundo, las ideas que están moviendo la política en el mundo, que cuando uno habla de la política es traducirlo a lo cotidiano, a lo que te afecta todos los días, no solo el bolsillo, sino la relación hasta con tus propios vecinos. Si no tomamos conciencia de eso y de la responsabilidad individual y colectiva que hemos tenido todos en generar este tipo de situaciones, creo que estamos muy, muy entrampados, muy empantanados. Sí necesitamos como sociedad una gran autocrítica. Hoy hablaba con tu compañero y decía que todavía nos pasa. Votan como a Adam Smith, pero vienen y te piden como si fuéramos el Che Guevara. Uno también tiene que ser conciencia. Votás a Milei, después no podés quejarte o por los medicamentos. Sí podés quejarte, pero no te estaba mintiendo. El tipo te dijo que venía a hacer un ajuste brutal. Entonces, uno tiene que hacerse cargo del rol que le toca como ciudadano, empoderarse en el sentido de tomar decisiones y no dejar que cualquier hijo de vecino decida por vos algo que vos no querés. Entonces, hay que empoderarse y hay que participar de las elecciones. Para nosotros es fundamental llamar a que los vecinos y vecinas vengan a votar. Ya no te digo que nos voten a nosotros, pero que tengan la conducta cívica de venir a votar y a partir de ahí sí poder elegir lo que consideran mejor para
para lo que quieren como sociedad. Después podemos discutir todo el resto. Todos tenemos distintos niveles de responsabilidad. Obviamente que la responsabilidad que pueda tener Cristina, Macri, Lula, quien sea, es mucho más grande que la que puede tener mi vieja, que es solamente una jubilada, que está transitando los últimos años de su vida. Pero todos tenemos algún grado de responsabilidad de cuando avalamos o permitimos ciertas cosas. No podemos permitir el nivel de odio, de división y de naturalizar ese tipo de cuestiones como estamos naturalizando hoy. No está bien que a nuestros viejos, por ir a reclamar algo que es justo y es válido, nosotros naturalicemos que está bien que los caguen a palo. Está mal eso. No podemos discutir si está bien que se ajuste el garrafón. Está mal eso. Podemos discutir un montón de cosas, pero hay cosas que deberíamos tener saldadas. Es nuestra responsabilidad social de tener que no naturalizar estas cuestiones. ¿Te sorprende que Abela haya cedido espacios de su lista para aliarse con la Libertad Avanza? No. Abela es lo que es, y lo que primero es, Abela es un comerciante. Lo que le convenga para llevar adelante su unidad de negocios familiar, que se ha transformado en una unidad de negocios que es una gran comuna que tiene a disposición para hacer y deshacer como quiera, él va a abrazar a quien sea. Ya hemos visto que abrazó y avaló un montón de situaciones a lo largo de su carrera política. Entonces no me hace ruido que Abela hoy esté con la Libertad Avanza. Bueno, ordenamos el final de la nota. Yo tengo una pregunta más. Si Germán quiere hacer una, lo dejo pasar a que se siente y te haga una pregunta. Y finalmente vos haciéndole una pregunta al próximo entrevistado de Al Hueso, que va a ser el concejal Alejandro Barja. Mi última pregunta es, más que una pregunta, es un dato que está faltando en Campana, a ver si vos lo tenés. ¿Está definido el séptimo puesto de la lista de Fuerza Patria? ¿Es Yamil Dora o va a ser Javier Guione como se barajaba? Todavía no lo tengo definido. Todavía no lo tenés definido. ¿Germán? La Junta Electoral nos está dando... Para que te dé el micrófono. Sentate. ¿Alguien le suena un celu? Ahí va. Bueno, Leo, Esteban te había hecho varias preguntas. A mí me gustaría que desarrolles un poco acerca de la autocrítica. Vos dijiste algunos que tienen más, menos. ¿Cuál es la autocrítica que compete a vos, a Alejo Serna, a Soledad Alonso? ¿Y cuál es la que le compete a todo el justicialismo, kirchnerismo, teniendo en cuenta algunas contradicciones que se vienen dando desde lo ideológico? Por ejemplo, Cristina criticó a Galperín muchísimo y en su declaración jurada aparecen 40 millones de pesos en Mercado Libre. ¿Eso no crees que fue esmerilando mal el trabajo de los medios mucho de lo que pasó, más allá de las causas de corrupción, que después podemos discutir? ¿Cómo ves ese choque de contradicciones ideológicas o decir, bueno, los docentes tienen 3 meses de vacaciones, quieren discutir solamente salario, no quieren decir... ¿No crees que se fue ultraderechizando el kirchnerismo y el peronismo? Yo puedo hacer la autocrítica por mí, Alejo y Soledad, y quien tenga que hacer la harán por ellos. Digo, yo puedo hablar por mí y como espacio global. Digo, lo que yo veo que el peronismo ha hecho mal. Creo que hemos hecho muchas cosas mal. En un momento empezamos y lo dijo Cristina, empezamos a dejar de representar para empezar a representarnos a nosotros mismos. Creo que hay que volver a las bases de las que nunca deberíamos habernos corrido. Yo creo, como militante, sí, también hago profundas autocríticas, lo he hecho con mi espacio, lo he hecho con mis compañeros. Creo que podríamos haber hecho mucho más. Creo que muchas veces podríamos habernos plantado de cara a nuestros dirigentes y decirle por ahí no. Digo, a veces... Ahí, perdona que te interrumpa, es no elegir a Massa, no elegir a Alberto Fernández, no elegir a Scioli, porque eligieron un candidato que está hoy en puntual, digo, pero es como práctica política ya, no solamente con un candidato. Como práctica no lo política, puntual, digamos. No lo puntual, pero como práctica política muchas veces tendríamos que haber, muchas veces con ese miedo de no le hagamos el juego a la derecha, ¿no? Creo que tendríamos que haber hecho más el juego, tener un propio juego político y plantarnos mucho más y dar mucho más debates en las básicas, en las calles, en los lugares, que hubiera sido por ahí distinta la cuestión en muchas cosas y más franco, ¿no? Para con nosotros mismos. A veces decimos, bueno, eso de tragar sapo, la unidad hasta que duela.
Obviamente no me tiene que doler la unidad. Ofelia Fernández dijo que... Digo, pues, volviendo a esto, déjame redondear esta idea. Yo no creo que me tenga que doler la unidad con mis compañeros. Podemos tener diferencias, podemos tener que saldar un montón de discusiones, pero plantear que la unidad hasta que duela es con los compañeros, no. Lo que me tiene que doler son otras cosas. Como te decía hoy, me tiene que doler el Garrahan, me tiene que doler los jubilados apaleados, me tiene que doler el hambre, me tiene que doler otras cosas. Digo, entonces, no haber tenido la capacidad de dar un montón de discusiones hacia adentro con nuestros propios compañeros para después sí poder salir a convencer y a representar al colectivo, creo que es algo que nos hemos equivocado. En la contradicción del relato, ¿qué opinas de esas cosas Siempre hay ese tipo de contradicciones. Pero de todas formas creo que no hubiera cambiado el resultado. ¿No? No. Estamos en un momento donde hay una crisis global de representación. No es solo el peronismo, también es casi una cosa muy de autoflagelarse. Siempre nos piden autocrítica a los peronistas y es a los únicos que le piden autocrítica. Nunca hemos escuchado que se le pida una autocrítica al radicalismo, y el radicalismo ha sido uno de los vehículos que ha permitido y ha garantizado a todos los gobiernos de derecha o liberales que hagan lo que hayan querido hacer. Tanto Macri como a Milei. Y hoy, vamos al local si querés, a lo chiquitito, hoy el radicalismo es un espacio político que en estas mismas bancas, cuando queremos criticar el ajuste a la educación, a la universidad y demás, hace malabares para tratar de justificar al gobierno de Milei y no decir nada. Un radicalismo que nació al calor de las luchas de la reforma universitaria. Y eso la verdad que es algo que también deberíamos pensar. Somos parte, a pesar de estar en dos veredas que parecen opuestas, somos parte de un gran movimiento nacional. ¿Qué ha pasado con estos partidos que en determinado momento, cuando digo estos partidos me meto adentro y me meto en el barrio y me siento también como parte responsable de esto? ¿Qué nos ha pasado para perder esos ejes y empezar a jugar un partido que es completamente ajeno a lo que necesitamos como pueblo? Dijiste, Varela representa a los mismos que quisieron meter presa o que hicieron que Cristina esté presa. ¿Está Massa detrás de Somos? Yo sé que hoy acá en Campana está Vela, y eso ya es un... Pero el armado es nacional, ¿no? Sí, pero en Campana está Vela. Y en Somos están los Pichetos, toda esa gente con la que la verdad que no siento que me tenga que sentar a tratar de unificar algún criterio con esos compañeros. Bueno, Leo, la pregunta que te hizo Diego Sarna fue un poco compleja, pero vos la aprendiste, digamos, ¿no? ¿Sabés cómo responder? de hacerla viendo el video, porque es más que una pregunta, un diagnóstico. Y una casi ya responsabilizándonos a nosotros y una pregunta pidiéndome a mí qué haría con el tema educativo. Bueno, Leo, nada. Primero te saludo y ya vamos a coordinar para que vengas al programa donde estoy yo de coconductor. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes durante todas sus campañas hablaron sobre uno de los principales temas para mí, que es la educación, y siempre hicieron mención a lograr una educación igualitaria, una educación que nivele, una educación que nos haga partir a todos de la misma base. Esta misma pregunta y este mismo planteo se lo hice a Alejo, y bueno, ya que puedo te lo hago a vos también ahora. Yo recuerdo cuando yo iba a la escuela secundaria, te estoy hablando, yo egresé en el año 1993, teníamos una educación donde mis compañeros eran hijos de profesionales, hijos de obreros de fábrica, hijos de todo tipo de nivel sociocultural y socioeconómico, perdón. Yo creo que en ese momento la educación pública era de un nivel muy bueno y había una equidad, una igualdad, porque bueno, como te digo, todos hacíamos esa educación y había alguna escuela privada, pero muy pocas o casi ninguna. Hoy lamentablemente yo veo que ustedes, que son los defensores de esa igualdad, son los principales responsables, porque ha habido algún gobierno entre medio que no perteneció a su bandera política, pero ustedes son los que gobernaron la mayoría del tiempo hasta acá y los hago responsables de haber destruido ese nivel y esa igualdad que había en cuanto a la educación. Entonces me gustaría saber, que Leo Midón me conteste,
cómo él tiene planeado reponer o rescatar ese tipo de nivel educativo que teníamos y esa igualdad que teníamos, si no lo han hecho hasta ahora, y bueno, y lamentablemente lo siguen usando como eslogan o como recurso de campaña, y sin embargo, bueno, fueron responsables de esa destrucción, ¿no? Me parece que Sarna comentaba que él terminó la escuela. Nosotros íbamos a la misma escuela en la misma época. Yo terminé un año después que él. Y así todo me parece que estábamos en distinta sintonía. Cuando él hablaba de esa escuela casi idílica que quiso describir en la nota, yo recuerdo que en el mismo momento, en el mismo lugar, nosotros estábamos empezando a combatir lo que fue la Ley Federal de Educación. Digo, no era esa cosa que él quiso contar, la educación que teníamos los campanenses y los argentinos. Yo, en lo educativo, yo siento que soy parte de un proyecto político que fue el que llevó a los obreros a las universidades. Me siento parte de una generación que ha llevado la obligatoriedad a la escuela secundaria, que ha ampliado un montón, que ha pensado la educación en clave de derecho. Digo, nosotros veníamos de una historia donde la educación se había puesto al servicio del mercado. La ley federal fue eso. En un momento donde la propia nación se desentendía de las escuelas, haciendo una ley en la cual se las tiraba por la cabeza a las provincias y la que tenga fondos para sustentarla y manéjense como puedan. Digo, un modelo que ya había fracasado, sobre todo en Chile, fue la experiencia que marcaba esa ley federal. Y bueno, nosotros nacimos, los de mi generación, los que nos interesó la política, al calor de la lucha en contra de esta ley federal. Entiendo que hay que tener mucho valor también para hacer una crítica y responsabilizarnos a nosotros de la crisis en la educación, cuando nosotros fuimos los que pusimos una ley que dice que el 6% del Producto Bruto Interno tiene que ser destinado a educación, en un gobierno que ha sido el que cerró el CONICET, el que intenta de financiar y cerrar el CONICET, el que ha sacado el FONID, un gobierno que desde que asumió solamente el año pasado aportó a educación el 0,9 del PBI, y para este año estiman que a duras penas van a llegar al 0,8. Un gobierno que habla de vouchers para ver cómo se puede financiar la educación. Yo creo y entiendo la educación no como algo que lo puede definir las doñas Rosas. No cualquiera puede opinar de cualquier cosa. Sí entiendo que la educación es algo que tenemos que rediscutir. Este año formamos parte de un Congreso Nacional Educativo, en el cual se hablaba de una nueva estatalidad de la educación, donde había 3 o 4 ejes que había que volver a discutir. La educación como un hecho colectivo, una educación en redes y circunscripta a lo territorial. Una escuela que no empieza y termina dentro de ese edificio, sino trabajando mancomunadamente con los clubes barriales, con las sociedades de fomento. Una escuela abierta al ir y venir de experiencias y de creación desde lo colectivo. Una educación que empiece a pensar y a repensar la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo en forma transversal. Una educación que pueda servir a ese mundo del trabajo, creando procesos y generando valor agregado para que esa educación nutra el trabajo, pero el trabajo también cree las condiciones para que la educación siga creciendo. Yo me siento parte de ese proceso y me siento responsable en el sentido de que sí tengo que hacer mi aporte, generar y apoyar y dar las discusiones necesarias para que este tipo de educación se pueda hacer realidad. Ni hablemos de la necesidad de volver a pensar y a repensar la formación docente. Hay un montón para hablar sobre educación y entiendo que nuestra responsabilidad es generar esas discusiones para volver a pensar y repensar una educación que abrace a todos los argentinos y argentinas y que tengan más que de fondo, sobre todo, la posibilidad de generar sujetos críticos, que puedan generar valor agregado con el trabajo, con la ciencia y nada.
tipos que se puedan formar pensando en una patria, que no importa si estás en La Quiaca o en Ushuaia, ese conocimiento que te llevas de la escuela sea algo que te transforme la vida. Ahora sí, Leo, muchas gracias. A vos.